¿Quién es? ¿Qué tal? Soy Judith. Te llamaba para preguntarte si podíamos hacer ahora la pequeña entrevista que te comenté. Judith, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, Judith, no te preocupes, es eso, que es que no me importa ayudarte, lo hago con todo el gusto del mundo. Vale, muchas gracias. ¿Cuántos años tienes ahora? Ahora tengo 21 años y mi entrada al centro fue con 15 años. Y bueno, ¿cuál fue el motivo por el que entraste en un centro de menores? Tú cuenta aquello que te sientas capaz de compartir. La razón por la cual yo entré a un centro de menores fue por mis malas compañías, mi mala cabeza y no ser apto de los hechos que realizaba. Entonces, ¿qué edad tenías cuando entraste y qué edad tenías cuando saliste? Entré al centro con 15 años, apenas 2 meses después cumplí los 16 y salí con 18 años. Y en relación a tu vida pasada, ¿cómo era tu vida antes de entrar en el centro de menores? Es decir, compañías, hábitos, vida social, situación escolar, familiar. Mi vida antes de entrar al centro era todo un desastre. Mis amigos de la infancia, dejé de juntarme con ellos, salía bastante a la calle, encontré otras amistades, lo cual no fueron buenas, y no tenía ningún objetivo ni ningún propósito. Entonces eso llevó al desastre. La situación familiar, pues mis padres se separaron cuando yo tenía 11 años, lo cual influyó un poco también en mi en mi comportamiento. Tampoco los culpo a ellos porque hicieron todo lo posible por mí, por ayudarme. Lo que pasa es que si una persona no quiere no va a darse cuenta. No tiene que depende de él mismo, no depende de nadie. ¿Y alguna vez, antes de entrar en el centro, por supuesto, pensaste que acabar así sería una posibilidad? Es decir, ¿eras consciente del peligro o de las consecuencias de tus acciones? Cuenta aquello que sentías, aquello que pensabas. A ver, debido a mi pequeña edad, cuando yo realizaba estos actos y estos comportamientos, yo era muy joven, tendría 13, 14, 15 años. Entonces al final pues eres un niño y no eres consciente del peligro. Lo cual también pensando que al ser menor no habría, como por así decirlo, cárceles para menores que te prohíban tu libertad. Tú siempre ves que las cárceles son para mayores y que a un niño no le puede pasar nada. Entonces yo me excusaba en eso y luego me di cuenta que era todo lo contrario. También pienso que debería concienciarse un poco más a los jóvenes con charlas y con ayudas desde la ESO, que es la edad peligrosa. ¿Cuál crees que fue el motivo por el cual acabaste saliéndote del camino? El motivo por el que acabé saliendo del camino fue la gran ayuda que recibí en el centro, a la cual estoy muy agradecida a día de hoy porque me hizo crecer y cambiar como persona, y sobre todo mi familia, porque yo veía que no era como el resto de chavales que estaban allí. Yo tenía una familia normal, de padres trabajadores, en general una familia normal. En cambio, los otros chicos que había allí, pues era como algo normal para ellos. Ellos veían que ha pasado, pues ha tenido que pasar, pero cuando saliese en su vida iba a ser igual, porque el ejemplo que veían en casa no era el correcto. ¿Recuerdas algún momento que te hizo ser consciente de que habías tocado fondo? Sí, lo recuerdo con mucho dolor, pero voy a expresarlo. Cuando tus familiares van a verte después de, pues no me acuerdo perfectamente, pero unos
4, 5, 6 meses, los cuales estás allí solo, sin nadie, lo único una llamada telefónica diaria y ves el sufrimiento por el cual están pasando ellos, aparte de tu día a día y tu sufrimiento personal. Pero a mí más que nada lo que me hizo ver las cosas, ver que había tocado fondo era la situación de mis padres, de cómo ellos estaban y cómo habíamos llegado a ese punto. ¿Llegaste a tener miedo de los pasos que dabas? ¿O por el contrario te gustaba el ritmo de vida que llevabas? Miedo nunca llegué a sentir, porque al ser un chaval joven pues no veías los límites, no veías miedo. Y obviamente no, claro que no llevaba el control de mi vida, pero después me acabé dando cuenta y fue cuando vi que no lo estaba haciendo bien, que algo debía cambiar. ¿Qué edad tenían más o menos las personas de las que te rodeabas antes de entrar en el centro? ¿Había adultos? Sí, casi todas mis amistades eran adultas. Yo tendría pues 14, 15 años y ellos a lo mejor tenían 25, 20, 23, todos eran mayores. ¿Esas personas tenían necesidades sociales? Por ejemplo, no tenían vivienda o quizás si la tenían era de forma ilegal, no habían recibido educación, sufrían de adicción a drogas, comportamientos conflictivos, agresivos. Sí, exactamente todo lo que has descrito en la pregunta es todo lo que les pasaba a ellos. También destacar que ellos llevaban una vida igual muy desordenada, se dedicaban a la vida ilegal, por así referirme a ello, y claro, sus viviendas no eran legales y también tenían adicción a las drogas. ¿Sentías que algo te diferenciaba de ellos? ¿O te veías como un igual, en forma de ver las cosas, hábitos, costumbres? Al principio de juntarme con ellos, yo veía que su vida era muy diferente a la mía, lo cual ellos no tenían ninguna responsabilidad ni ningún oficio, lo cual yo tampoco, pero a mí me esperaban en casa para cenar, para comer. Bueno, al principio era como que yo no pintaba nada con ellos, pero luego me fui amoldando a su estilo y a su forma de vida y era uno más, y a mí me gustaba cómo vivía. Y ahora hablemos un poco sobre tu experiencia dentro del centro. ¿Qué pensaste cuando llegaste allí por primera vez? La verdad que cuando entré la primera vez por allí, yo iba con 2 personas de seguridad agarrándome y yo era el nuevo que entraba por el patio, lo cual estaba lleno de chavales y a mí todo el mundo me miraba y era como el nuevo, la persona extraña, el raro. Esa fue mi primera impresión. ¿Todos los niños que se encontraban allí habían hecho cosas semejantes a las que habías hecho tú? ¿Cuál fue la que más te impactó? A ver, normalmente, desde mi punto de vista, los delitos más habituales eran, por ejemplo, robos, eran peleas, eran violencia doméstica. Esos eran los delitos más comunes. Luego también había chicos que estaban por estafas, por tráfico de drogas, muchos de ellos por sus padres, porque ellos cargaron con el delito de sus padres, por así decirlo, para que ellos no fueran a la cárcel. Y el delito que más me impactó fue, tengo dos anécdotas que no fue contada por ellos, pero lo único malo que allí luego al final se acababa sabiendo el delito por el cual estaba cada persona, lo cual no lo veía bien desde mi punto de vista. Pues uno de ellos, un chico, yo tenía 16 años y él ya tendría pues la edad que tengo yo ahora, 21, 22 años, ya llevaba allí 4 o 5 años.
Y el delito de ese chico era que su expareja, bueno, pues lo dejó con él y él, no sé si llegó a secuestrarla o quedó con ella y se fueron al campo, imagino que de manera obligada la chica, y la violó y luego la dejó atada a un árbol o a un pozo y la dejó morir golpeándola graves golpes. El otro delito, lo cual me impactó, era un chaval que tendría, pues era mayor igual, tendría unos 20, 22 años. Cuando yo entré recuerdo que tendría, cuando yo lo conocí tenía 16. El chico se dio la fuga de un control policial. Él tenía 17 años, 16 años y atropelló a una madre de familia y la dejó morir. Bueno, la dejó morir, la atropelló, se dio la fuga del control policial y la señora murió. Y bueno, ¿qué hay del personal que te ayudó? ¿Recuerdas su función? Si eran psicólogos, pedagogos, educadores sociales. ¿Recuerdas qué actividades hacían contigo para trabajar tu mundo interior? Sí, claro que los recuerdo y espero recordarlos toda mi vida porque han sido las personas que me han ayudado a realizar mi gran cambio. El pilar fundamental allí fue mi psicóloga, lo cual no empecé bien con ella porque yo estaba cerrado y yo no quería hablar ni abrirme con nadie, lo cual ya vi que ella era una persona que intentaba ayudarme y quería ayudarme de verdad, no solamente quería cotillear y saber de mi vida, ese era mi pensamiento. Y su función de ella era hablar conmigo y hacerme valorar y ver las cosas y poner las cosas en una balanza y ver si compensaban o no compensaban. Luego también mi educador social, porque cuando tú llegas allí, nada más llegar te agencian como una persona que es tu tutor, por así decirlo, la persona la cual habla contigo diariamente o semanalmente y te escucha y escucha tus peticiones y tus necesidades. Y esa persona a día de hoy igual sigo teniendo relación con ella y muy buen trato. ¿Cómo fue tu evolución? ¿Cómo viste esa transformación? ¿En qué notaste sobre todo ese cambio? Mi evolución, por desgracia, fue a partir de los 6 o 8 meses, o por no llegar a decir el año. Yo ese tiempo estaba cerrado, estaba bloqueado, solamente quería que pasara el tiempo y salir cuanto antes, lo cual los días se me hacían larguísimos y los meses, las semanas, todo se pasaba muy despacio. Hasta que un día cambié de mentalidad y dije, bueno, ¿por qué no probar y hacer caso a esta chica que viene a hablar conmigo tantas veces? Y fue cuando empecé a notar un cambio y una mejoría en mí y empecé a crecer como persona y a ver las cosas de otra forma. Ese cambio realmente lo llegué a notar cuando yo me levantaba por las mañanas y tenía un objetivo y era feliz y tenía unos propósitos y tenía otro pensamiento de la estancia allí. ¿Cómo fue el trato que recibiste por parte de estos profesionales? A ver, al principio he de decir que fue todo muy, muy raro, muy seco. Era como la persona nueva que había llegado, que no quería hablar con nadie ni relacionarse con nadie, lo cual ellos intentaban ser simpáticos y agradables conmigo, pero no recibían una buena respuesta. Entonces, cuando eso se repitió varias veces, ellos me trataban como de una forma más, como que pasaban un poco más de mí porque vieron que lo intentaban y por más que lo intentaban yo no quería, entonces al final no iban a estar todo el día detrás de mí, lo cual después de, por ejemplo, recibir ese trato un lunes, a lo mejor luego un jueves ellos volvían y
y siempre estaban encima de mí, siempre estaban pendientes o haciéndome alguna broma, intentando alegrarme, pero el caso que yo llegué de una forma muy mala. Yo no quería hablar ni estar con nadie ni relacionarme, entonces yo los trataba de malas formas, de malas maneras, entonces ellos obviamente no van a responderme con una sonrisa. ¿Tenían en cuenta tus necesidades? Sí, al final de todo, aunque tú te comportaras de una forma u otra, ellos eran padres, tenían nietos. Al final, como ellos decían, todos somos personas, podemos tener errores, lo cual hay que intentar cambiar y arreglar y ver por qué ha sucedido esto para dar una solución. Pero obviamente ellos estaban en su trabajo y no podían premiar lo que un juez había estimado un castigo, pero intentaban llevarlo de la mejor manera. Relata alguna experiencia que te haya marcado dentro de este centro de menores. Una de las experiencias que más me ha marcado era el simple hecho de valorar, llegar a valorar lo que es tener un plato de comida, valorar jugar un partido de fútbol, valorar salir a un taller, llegar a valorar pequeñas cosas, lo cual nunca en tu vida diaria no das importancia. ¿Y qué le dirías a tu yo pasado, si pudieras? Interesante pregunta. ¿Qué le diría a mi yo pasado? Pues le diría que ya no me estoy comportando como antes, que ha cambiado totalmente mi forma de ser y que gracias por haber sido mi yo pasado para poder construir mi nuevo yo. ¿Y qué le dirías a los niños o adolescentes que, pues por circunstancias de la vida, se encuentran hoy en la misma situación que estabas tú años atrás? Bueno, imagino que mi consejo, mi comentario sobre esto no lo van a escuchar ni le van a dar mucha importancia, porque yo he estado en esa situación y hemos tenido charlas y hemos tenido gente mayor que ha pasado por nuestra situación igual, y tú en ese momento no prestas nada de atención, te da igual, tú solo quieres que llegue tu hora de cenar, irte a cenar, ver la tele y dormirte. Pero mi gran consejo sería el dejarse ayudar, porque esas personas realmente son profesionales, entonces solamente van a hacerte bien, te van a intentar mejorar, no te van a poner límites ni te van a poner barreras, solamente buscan tu bienestar. ¿Y qué hay de los profesionales que te ayudaron? ¿Crees que su figura fue importante durante tu proceso de evolución? Importante no, fue el pilar fundamental por lo cual yo soy la persona que soy ahora. Estaré eternamente agradecido. Son personas que deben dedicarse a ello, es su hobby, su trabajo, su todo. Ellos estaban fuera de sus horarios de trabajo. Hablando, por ejemplo, de mi tutor, él estaba fuera, él estaba un sábado, por ejemplo, con sus amigos o en el bar o donde estuviese, y él, por ejemplo, llamaba para hablar conmigo, para ver cómo estaba, porque al final era como una relación no llegaba a ser de amistad, pero de mucho cariño. Entonces él llamaba y preguntaba, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? O déjame hablar un rato con él. La verdad que son momentos muy bonitos, porque nunca llegarías a pensar que una persona hiciera eso por ti. Y bueno, ¿quisieras añadir algo personalmente? Es decir, algo que quisieras compartir pero que no te he preguntado. ¿Algún mensaje en especial?
Sí, me gustaría añadir, porque principalmente a mí lo que más me tocó y más me hizo pensar y reflexionar de todo esto, de mi infancia, bueno, infancia no, de mi adolescencia, era la situación de mis padres, porque yo, por ejemplo, tengo más hermanos, pero yo soy el hermano mayor y ellos siempre, bueno, pues me tenían ese cariño no de ser el mayor, pero bueno, de ser el primer hijo. Entonces, hacerles ver a esos chavales el sufrimiento que realmente pueden llegar a pasar tus familias, porque el que una madre se levante por las mañanas y pase por la habitación de su hijo y no esté, día tras día, semana tras semana, año tras año, esa situación creo que no debe ser nada fácil. Lo cual intenten no darle importancia, pero tú sabes que realmente ellos no están bien. Intentan disimularlo desde una llamada telefónica, porque tú hablas con ellos una vez al día, pero tú sabes que en el fondo ellos quieren llorar y no están bien, porque es una situación muy difícil no estar cerca de una persona tan importante como tu hijo. Bueno, a la vista está que la verdad que podrías considerarte, y te lo digo personalmente con mucho orgullo, un ejemplo de superación. Por eso permíteme que, cerremos esta pequeña entrevista con una pregunta. ¿Qué cosas mejorarías o cambiarías en la forma de intervenir con menores infractores? ¿Qué le dirías hoy a aquel sistema que no supo atender tus necesidades a tiempo? Pues mira, esta es una de las preguntas que considero más importante de toda la entrevista. Concienciar a los chavales a los chavales jóvenes, porque al final realmente todo esto empieza desde mi punto de vista, cuando empiezas el instituto, cuando empiezas la ESO, porque ya tienes 12 años, estás con gente más mayor que tú, intentas ser más guay, ser de otra forma, lo cual yo pienso que debería de concienciarse más a los chavales jóvenes, con charlas y con ayudas de expertos que puedan ayudarte. Básicamente, al final todo empezó cuando empiezas a dejar de ir al instituto, cuando empiezas el asentismo escolar. Al final, a raíz de eso, va todo relacionado. Empiezas a salir a la calle, que si tus amigos del curso superior fumas con ellos, sales de pellas, luego vienen otras cosas, y concienciar a los chavales que tiene algún momento de satisfacción, pero no es compensatorio con las consecuencias que vienen después.